Muy bien, ¿cómo están, gente? Sean bienvenidos a una nueva clase, última en lo que respecta a las unidades que tenía, digamos, de encargo desarrollar. Y bueno, vamos a avanzar, sí, con la parte final de los últimos temas de la materia sucesiones, que forma parte de la carrera de abogacía. Y en concreto vamos a ver unos lineamientos muy básicos, ¿sí? Muy estructurales como para poder encarar, ¿sí? El estudio más profundizado, más detallado, ya con bibliografía en mano y demás, ¿sí? En clave de coloquio o en o en modo de final de la unidad temática número 13. ¿Sí? Unidad temática número 13. Entonces estamos en el contexto de sucesión testamentaria, ¿sí? El otro modo por el cual arriba el sucesible a una sucesión en concreto, a una sucesión en particular. Esto es por medio del llamamiento, ¿sí? Voluntario que hace el propio causante, ¿sí? El propio testador en su testamento, en su acto de última voluntad, ¿sí? Acto jurídico al cual lo calificamos típicamente como unilateral, ¿sí? Precisamente con eficacia post-mortem, esencialmente revocable, ¿sí? Recordemos esto de que es factible revocarlo hasta el mismo momento previo a la muerte, ¿sí? Parafraseamos la canción que siempre decimos de Alberto Cortés, ¿sí? Quien decía que todos los incurables tienen cura hasta 5 segundos antes de la muerte. Bueno, parafraseando esa canción, podríamos decir de que todos los testadores pueden testar hasta 5 segundos antes de su muerte. Pueden testar y revocar precisamente el testamento anterior, puesto que va a tener que cumplir una forma testamentaria esa revocación. Bueno, no perdamos más tiempo, ¿sí? No se olviden que la bolilla 11 que la vieron con el profesor Maimó, digamos, en sus lineamientos básicos, tiene que ver con cuestión de forma, cómo testar, cuáles son las formas válidas que han quedado como vigentes en el derecho positivo nacional, ¿sí? Recordando un poco, pasamos de esas tres formas ordinarias válidas de testar del viejo código, que eran el testamento hológrafo, el testamento por acto público y el testamento cerrado. Precisamente este último fue derogado como forma ordinaria, el testamento cerrado, que se otorgaba ante escribano y la presencia de 5 testigos, ¿sí? En la cubierta del sobre, y el escribano redactaba precisamente el acta que fedacionaba ese hecho de introducir un testamento ya previamente redactado en un sobre que era cerrado delante del escribano, momento en el cual coetáneamente, simultáneamente el escribano redactaba. Bueno, ese testamento fue derogado, casi no tuvo vigencia práctica en el derecho nacional, y lo cierto es que desde el 1 de agosto del 2015 nos han quedado dos formas válidas de testar: el hológrafo y el testamento por acto público, ¿sí? Que se otorga ante escribano y la presencia de dos testigos. Bueno, en bolilla 12 recuerdan que en la clase anterior, que también fue en modalidad virtual asincrónica, digamos, porque no estamos en contacto visual a la vez, simultáneamente, empezamos a desarrollar el posible contenido, ¿sí? De los testamentos. Y para eso retomo acá con unas placas que en su momento también ya fueron compartidas, ¿sí? Y se acuerdan que también hicimos este ida y vuelta de cuál era el posible contenido, ¿sí? En términos de orden temporal previo a la entrada en vigencia del nuevo código, es decir, estábamos en tiempo de código velezano, ¿sí? Y el contenido podía ser tanto extrapatrimonial como patrimonial, ¿sí? Y yendo a lo que es derecho positivo vigente en la actualidad, nuevamente se reitera esto del posible contenido extrapatrimonial, ¿sí? En el artículo 2462, última parte, ¿sí? Reafirmando de que también el testamento puede contener algunas disposiciones de contenido o carácter extrapatrimonial.
Mientras que el contenido patrimonial, vean el abanico, ¿sí? Qué amplitud de posible contenido. No nos olvidemos esta cuestión de el testamento como entendido como continente, ¿sí? Continente, el marco, el cuadro dentro del cual volcamos un posible contenido, ¿sí? Posible contenido que inclusive no se agota en ese cuadro que allí proyectamos, ¿sí? Ahora lo que vamos a avanzar en la clase de hoy, vean, inclusive implica que nos metamos en solo uno de esos temas, es decir, a partir de una palabrita, de un tópico, prácticamente hacemos el desarrollo de una clase. Y así está estructurado el programa, la unidad 13, en concreto para el tópico de los legados. ¿Está? Veíamos previamente en la unidad número 12 la cuestión de institución de herederos, ¿sí? Sean estos universales o de cuota. Vimos también cómo jugaba la cláusula del derecho de acrecer, ¿sí? Cuando precisamente el testador llama en su testamento a recibir una cuota o parte alícuota a más de una persona. Bueno, veíamos ahí cómo, a diferencia de lo que sucede cuando es de usufructo, juega, ¿sí? O hace las veces o campea la posibilidad de recurrir a esta noción o instituto de derecho de acrecer. Cuando por ahí ante la imposibilidad de que un coheredero, un instituido precisamente en el testamento, acepte la herencia, ante esa imposibilidad fáctica, por renuncia o digamos por no estar ya existente y no haberse previsto algún sustituto, como los demás coherederos instituidos en el testamento acrecen, ¿sí? Ensanchan su cuota de participación en la cuota previamente determinado por el testador en su propio testamento. Bueno, precisamente otro de los tópicos que tocamos en la unidad 12 fue el referido a la cuestión de sustituciones hereditarias, ¿sí? Aclaramos cómo, haciendo ese básico paralelismo, cómo venía a ser las veces de un derecho de representación en materia intestada, porque el derecho de representación solo juega en las sucesiones intestadas, mientras que el mecanismo de sustitución de herederos solo para sucesiones testamentarias. Bien, la clase de hoy, arranquemos entonces, no perdamos más tiempo, vamos a profundizar, allí ustedes lo ven, legados, artículos 2494 y siguientes, subsiguientes del Código Civil y Comercial argentino, del Código Nacional. Permítanme que comparta otra de las placas con la cual vamos a ir desandando, que es una de los archivos, digamos, PowerPoint clásicos que ya estaban subidos en el contexto de la unidad temática número 13. Y permítanme, digamos, antes de entrar propiamente al concepto de legado, en qué consiste, la naturaleza jurídica, digamos, del legatario, cuestiones que ustedes ya se encuentran en condiciones de ir resolviendo. Permítanme que les cuente que en esta materia de legados, el Código Civil el Código Civil 2015 se parece mucho al Código Velezano. Ustedes ya están casi prácticamente en un quinto año, al final de la carrera universitaria de abogacía. Y en materia del bloque de derecho privado saben que el código histórico de Don Vélez era muy casuístico, ¿sí? Por eso era muy prominente, muy voluminoso en la cantidad de artículos, más de 4.050 artículos, ¿sí? Mientras que el Código Civil y Comercial 2015 no sobrepasa los 2.600 y tantos artículos. Bueno, porque es un código más generalista, ¿sí? Inclusive ya desde su aspecto metodológico siempre prevé una parte general y luego partes o capítulos especiales donde se regulan institutos en particular. El código de Don Vélez originario, ¿sí? Ley 340 que entra en vigencia en primero de enero de 1871, era un código muy casuístico, código de caso, exhaustivamente regulatorio de los diferentes institutos. Bueno, eso mismo sucede acá en materia testamentaria, ¿sí? Estamos en presencia de una parte del código en donde con exhaustivo método
se regulan muchos supuestos de posibles legados. ¿Está? Y no, acá no viene ninguna crítica, digamos, que planteamos como cátedra o como profesores o como profesionales que somos, sino advertimos al lector o al estudiante que nuevamente tiene que pulir acá sus neuronas memorísticas, ¿sí? Puesto que el casuismo es muy generoso, ¿sí? Hay de la mayor variedad y amplitud los casos regulados por el Código Civil y Comercial. Entonces, en esta clase es imposible que abarquemos todos ellos, pero con el traspaso de las diferentes placas, yo lo que voy a ir haciendo es foco quizás en los principales legados, en las principales especies de legados, como para que hagamos ahí una pequeña bajada de interpretación, ¿sí? Básicamente es leer algunos artículos del Código Civil y Comercial y hacer algunas aclaraciones pertinentes para el lector, para el estudiante, si ello amerita o si ello requiere el caso en concreto en particular. Entonces, vayamos al hecho de compartir esta placa que le venía mencionando, ¿sí? Pasemos a hablar entonces en primer lugar de los legados. ¿Está? Vamos a hablar entonces de la figura, está principal, actor principal, uno de los sujetos precisamente del legado, ¿sí? Que es la figura del legatario. ¿Está? Ya vamos a ver, vamos a desarrollar eso de quiénes son los sujetos del legado, inclusive intentando respetar el orden metodológico que trae nuestro programa de la materia. Pero, como siempre, la cuestión metodológica de estudio de los temas, de los tópicos a tratar, siempre nos conviene partir, arrancar o comenzar con un buen concepto, ¿sí? Entonces debe quedar en claro, ustedes ya van conociendo este orden metodológico de que cuando hablamos de legado estamos hablando de un posible contenido de los testamentos, ¿sí? De allí que entonces estamos en presencia de una disposición testamentaria, ¿sí? Por la cual el testador, en su propio acto de última voluntad, vean, ¿sí? Por expresión clara y acabada de su última voluntad, decide transferir o bien ya sea derechos reales sobre objetos, cosas, bienes, ¿sí? En su significación quizás tanto restringida como amplia, que eran en principio de propiedad del testador, pero vamos a ver cómo en realidad esto no es tan así, ya que también pueden haber legado de cosas ajenas, ¿sí? Y ya vamos a estudiar cómo deben ser interpretados esos legados cuando el testador lega una cosa que no es de su propiedad al momento de testar, legado de cosa ajena, reitero, como también en esas disposiciones testamentarias cuando se impone el cumplimiento de ciertas obligaciones, ¿sí? Que quedarán primordialmente en cabeza de los herederos, ¿sí? Sean estos de origen legal, es decir, provenientes de sucesión legítima, o sean herederos instituidos a la vez, ¿sí? En simultáneo, digamos, en el propio testamento, quienes serán los que van a tener que cumplir con este hecho de la entrega del o los legados, ¿sí? Esta materia quizás no le resulte ajena, puesto que ustedes en la unidad 4 con la doctora Palacios, cuando estudiaban el sistema de responsabilidad, tanto de herederos como legatarios, veían esta cuestión, ¿sí? Inclusive veían en qué orden debían cumplirse con el pago o entrega de legados. Cuestiones que hoy las vamos a volver a repasar sucintamente. Bueno, pongámosle un broche entonces al concepto de legado, entendido como disposición testamentaria que expresa el propio testador en su testamento, en su acto de última voluntad, para transmitir derechos reales sobre bienes. Si hablamos de derechos reales, primordialmente sobre cosas, ¿sí? Que suele ser el asiento, ¿sí? Que establecen esa relación sujeto-cosa, directa e inmediata, ¿sí? Entre su titular y la cosa. Bueno, pero ustedes ya saben a su vez como el legado, posible contenido del testamento, justo es contenido del acto de última voluntad,
Los efectos serán post-mortem. Recién cobrarán virtualidad jurídica, eficacia jurídica de estas disposiciones una vez abierta la sucesión. ¿Sí? Sucesión que será de corte, en este caso, en principio testamentaria, ¿sí? Puesto que vamos a tener que presentar, conforme a los lineamientos que ustedes algo habrán hablado ya con los profesores, tanto con Amanda como con José Luis, pero que se pone el foco de atención en la 15, van a tener que tramitar una sucesión testamentaria, ¿sí? Y presentar ya sea o bien el testamento por acto público o bien el testamento hológrafo, ¿sí? Pero ojo que con el hológrafo hay una serie ininterrumpida de pasos aún por cumplir cuando se tramite esa línea que es el proceso sucesorio testamentario, ¿sí? Por ejemplo, el testamento hológrafo deberá ser presentado, ¿sí?, ante el juez competente del sucesorio, ¿sí?, atendiendo a las reglas procesales que ustedes algo ya han estudiado en la 1 y también que van a complementar en la 15. El juez de esa causa respecto de ese testamento hológrafo de puño y letra otorgado por el mismo testador, fechado y firmado por la mano misma del propio testador, ¿sí? El juez va a observar, digamos, va a hacer primero un estudio del instrumento en sí, va a observar que no se encuentre raído, digamos, deteriorado, y por ello va a rubricar el principio y fin de cada una de sus páginas, si es que tuviere varias páginas, ¿sí? Además, va a tener que ordenar que se realice una pericial caligráfica. Acá vemos una evolución porque el viejo código hablaba de reconocimiento de firma por testigos, código velezano. Sin embargo, el código 2015 ya nos habla de pericial caligráfica, ¿sí? Va a tener que ordenar que se realice la pericia, va a tener que designar un perito para que lleve adelante ese trabajo encomendado. Ese perito va a tener que aceptar el cargo y luego presentar su dictamen o pericia. Luego, además, va a tener que designar un escribano, va a tener que desinsacularlo, es decir, sortearlo de la lista de escribanos autorizantes, ¿sí? Y va a tener que, precisamente, al designarlo, luego del sorteo, va a haber que notificar a ese escribano y ese escribano va a tener que aceptar el encargo, ¿sí? Y una vez aceptado el encargo, poder llevar adelante el cometido encomendado. Escribano que va a tener que formalizar un acta, ¿sí? Un acta de, precisamente, de protocolización de testamento hológrafo. ¿Dónde? En su protocolo, ¿sí? Es decir, formalmente no deja de ser una escritura pública, pero que tiene naturaleza jurídica de acta notarial. ¿Por qué de acta notarial? Porque fedaciona la realización de un hecho que es llevado adelante por el mismo escribano, ¿sí? El hecho de la protocolización, que se hace por doble acción, por transcripción del contenido íntegro como por agregación a su protocolo. Y todo ello queda, digamos, sazonado, ¿sí?, alcanzado por fe pública, por el valor autenticidad previsto por el artículo 296, inciso letra A del Código Civil. Es decir, si alguien quiere atacar el hecho de la protocolización, debe plantear declaración civil o criminal, es decir, civil o penal, de falsedad del instrumento público que protocolizó el escribano que fue en su momento desinsaculado y luego designado por el juez de la causa, por el juez del sucesorio. Salgamos de esos temas de unidad 11, vayamos a la 13, entonces reafirmamos este posible contenido, ¿sí? El testador puede haber dispuesto en su testamento por acto público, en su testamento hológrafo, legados, ¿sí? Es decir, pretende dejar algún bien en concreto, en particular, en favor de la persona del legatario, ¿sí? El testador no deja de ser inclusive un sujeto más, ¿sí?, dentro de esta lógica testamentaria, de esta lógica del legado. La persona que va a ser beneficiaria de ese bien en concreto o de ese conjunto de bienes, es decir, de esa universalidad de hecho. Imagínense, por ejemplo, una biblioteca, ¿sí? O supónganse cabezas de ganado o ciertos animales
¿sí? O conjunto de cosas que todas ellas entre sí constituyen una entidad lógica superior. Eso es una universalidad de hecho. También puede dejarse precisamente por medio de disposición de legados. Bueno, vamos entonces ahora a otro tema importante, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del legatario? ¿Sí? El legatario es un sucesor mortis causa, no cabe duda de ello, al igual que el heredero, ¿sí? Recuerden de parte general que teníamos que hacer jugar dos criterios de sucesores. Los sucesores podrán ser por acto entre vivo o mortis causa, y además podrán ser a título universal o particular. Entonces, profundizando acerca de la naturaleza del legatario, de la persona del legatario, ¿sí? O de los colegatarios, que también pueden ser así designados por el testador en su propio testamento. No nos olvidemos que el legatario es un sucesor mortis causa y a título particular. Está porque no recibe una parte alícuota o un conjunto total de lo que era patrimonio a la postre herencia, puesto que para esto último que hemos mencionado existe la figura de el heredero universal o bien el heredero de cuota. El legatario recibe un bien en concreto, en particular, o al menos un conjunto de ellos. De allí que su naturaleza jurídica es, volvemos a ponerlo de manifiesto, ser sucesor mortis causa y a título singular o particular. Bueno, avancemos un poco entonces, ¿sí? Vamos a hablar de de esta cuestión de los sujetos. Sujetos digamos, en el instituto delegado. Ya lo dijimos, el testador, que es quien expresa su voluntad de dejar esa cosa o conjunto de cosas para o con eficacia post-mortem. Bueno, luego está la persona del legatario, que va a ser el beneficiario, ¿sí? Luego, además, ¿sí? Necesariamente encontramos la persona del heredero, ¿sí? Del llamado, entre comillas, un poco como ustedes lo ven en el programa del grabado, el heredero grabado, grabado con B corta, no con B larga. Porque sobre el heredero va a pesar precisamente es el cumplimiento de ese deber de entrega para con el legatario. ¿Sí? Entonces será el grabado, ¿quién es? El heredero grabado. Él o los herederos, quienes tendrán que cumplir con la manda testamentaria. ¿Sí? Bueno, eso es parte inicial como para tener bien en claro el concepto y naturaleza jurídica. Luego, a renglón seguido, los sujetos. Volvemos a reiterarlo. La persona del testador, quien es quien expresa su voluntad en testamento por acto público o en testamento hológrafo. Luego, la persona del legatario, el beneficiario de ese bien o conjunto de bienes. Luego la persona del heredero grabado o herederos en plural grabados, es decir, aquellos que deben cumplir con la manda testamentaria. Después van a ver ahí los caracteres, fíjense en estos puntos 1 prácticamente a 9 que se ven en estas placas, estudienlas circunstanciadamente, detalladamente. Y ahora ya me gustaría que vayamos haciendo foco en distintas clases de legados, ¿sí? Porque van a ir advirtiendo que no siempre se deja una cosa en concreto, cosa con significación específica, digamos, como entendida como objeto corporal con valoración económica, sino que a veces el legado precisamente termina entendiéndose como tal porque hay, digamos, una interpretación o presunción legal de ser tenido como tal. Porque van a haber situaciones como, por ejemplo, cuando el testador a su acreedor, por ejemplo, decide hacerle un legado. Vamos a ver cómo se interpreta eso, legado al acreedor. ¿Sí? Si implica digamos, un reconocimiento de deuda o
en definitiva termina siendo una manda testamentaria bajo forma de legado, ¿sí? Hay veces que inclusive el testador termina haciendo o disponiendo una manda testamentaria en favor de su deudor. Entonces también vamos a ver, digamos, un poco la contracara, cómo se interpreta eso, ¿sí? Vean, reforzando un poco este tema de los sujetos del legado. Acá vemos al grabado, ¿sí? En la persona del heredero obligado. El heredero, 2494 así lo dispone, está obligado a cumplir los legados hechos por el testador, conforme a lo dispuesto en este código sobre las obligaciones en general, excepto disposición expresa en contrario de este capítulo. ¿Esto qué quiere significar? Ustedes lo van a ver allí en el contexto del programa, es un poco esta cuestión de subsidiariedad, en el sentido de entender qué, digamos, parte del cuerpo normativo Código Civil regula la entrega de legados. En principio, digamos, estamos a lo que se ha arreglado propiamente en la letra específica por parte del testador. Muchas veces esto no se regula, entonces acá es como que hay un doble orden de normativa en subsidio, porque primero es como que esto queda al arbitrio o digamos a estudiar, nos lleva a estudiar y repasar cuestiones que ustedes ya la han visto en obligaciones, en particular para el cumplimiento del pago como modo extintivo de las obligaciones. De allí que en cierta manera el heredero va pagando los legados cuando va haciendo entrega de cada uno de ellos a los legatarios, ¿sí? Salvo que haya alguna cuestión regulada en el capítulo del libro quinto, es decir, en el capítulo del libro de sucesiones, de la transmisión de los derechos por causa de muerte. No nos olvidemos que las disposiciones referentes al pago se encuentran, metodológicamente hablando, en el libro tercero, referido a los derechos personales. ¿Estamos? Muy bien, sigamos avanzando un poco en las placas, ¿sí? A continuación, y me gustaría que vean, los quiero llevar, estoy acá con la otra máquina también, en donde muestro o exhibo el programa, ¿sí? Quiero, digamos, que vayamos a un punto muy interesante, ¿sí? Que es el punto cuarto romano. Fundamental tema, acá, digamos, vamos a ir poniendo el énfasis así de manera, digamos, casi caótica o desorganizada, pero como para marcando puntos claves centrales en esta unidad, ¿sí? Vean, debemos diferenciar cómo el legatario, la persona del legatario, ¿sí? O colegatario si fueran en plural, lo van a ver allí en el punto cuarto romano de sus programas, en particular bajo este tema más genérico de adquisición del legado. Cómo el legatario tiene un derecho al legado es una cuestión, vamos a ver ahora cuándo queda ello consolidado, y tiene por otra parte un derecho sobre el objeto o cosa legada, ¿sí? Esta doble diferenciación de planos que tenemos que hacer, ¿sí? Después vamos a volver al orden de pago, ¿sí? Pero me gusta que dejemos en claro esto de diferenciar el derecho al legado y el derecho sobre lo legado, para lo cual tenemos que leer los artículos 2496 y 2497, ¿sí? Salgo de las placas y vamos entonces a la lectura de esos artículos. Allí se comienza a proyectar. Vamos al Código Civil y Comercial, a los artículos a los cuales hice referencia. 2496 y 2497. Vean,
esta cuestión de derecho al legado. No estamos hablando sobre la cosa legada. Vean, adquisición del legado. ¿Cuándo se adquiere el legado? Acá, digamos, es el mismo momento disparador de la apertura de la sucesión. En ese mismo momento, en ese mismo instante, también se da este traspaso, acá no, digamos, in totum y de una sola vez en esa oportunidad en cabeza del heredero, sino del objeto particular en cabeza del legatario. Vean, porque ahí nace su derecho al legado, su derecho a poder retirar la cosa legada. 2496. Adquisición del legado, modalidades, rezan sus epígrafes. El derecho al legado se adquiere a partir de la muerte del testador o, en su caso, desde el cumplimiento de la condición a que está sujeto. ¿Sí? Por otra parte, el legado con cargo se rige por las disposiciones relativas a las donaciones sujetas a esa modalidad. ¿Está? Entonces, desde el mismo momento de la muerte del testador, nace el derecho a precisamente activarse todo ese cúmulo de mecanismos, ¿sí? De acciones para poder reclamar el legado. Pero desde allí no se ha producido el inmediato traspaso de la propiedad. ¿Por qué? Porque queda claro de que, en principio, vamos a tener que, digamos, si somos asesores, los abogados de legatarios, lógicamente presentarnos en el contexto de un sucesorio, ¿sí? Un sucesorio testamentario en donde va a tener que presentarse el testamento por acto público, si fuere por escritura pública y presencia de dos testigos, o el testamento hológrafo, ¿sí? De puño y letra, fechado y firmado por la mano misma del propio testador, e ir tramitándose. Y en algún momento inclusive ese testamento, luego de la pericial caligráfica, luego era un acto anterior, pero de la rúbrica y firma del inicio y final de cada página de ese testamento por el juez, luego de la protocolización por el escribano designado, tiene que haber una resolución judicial, un auto interlocutorio paralelo de la declaratoria de herederos en sucesión intestada, que es el auto de aprobación de validez formal del testamento. ¿Sí? Como eso, todas esas actividades llevan tiempo, lógicamente, esto no va a ser coincidente e inmediato al momento de la muerte del testador. Entonces, con la misma muerte del testador, o al menos si es un legado modal en el sentido de que tiene, más allá de sus elementos esenciales, como veíamos en la clase anterior, como accesorio algún elemento modalidad, como el de la condición, alguna condición o plazo, vamos a tener que estarnos a que se cumplimenten a su vez esas condiciones para consolidar ese derecho al legado, a poder reclamarlo en un contexto de un sucesorio. Y ustedes saben que en Argentina los sucesorios, procesalmente hablando, son monopolios del Poder Judicial. Necesariamente deben tramitarse por ante el Poder Judicial, por ante el órgano juez. ¿Sí? En otros países del mundo, como Cuba, como en Portugal, como en España, esta primera parte del proceso sucesorio se va abriendo, digamos, un poco el horizonte y ya permite que haya una incumbencia a la par de escribanos. Por eso en sede notarial se pueden determinar herederos o bien aprobar formalmente la validez de testamentos. Reitero, en países como Cuba, España, Portugal. En Argentina no, sigue siendo monopolio del Poder Judicial. Rescato y cierro la idea, entonces el derecho al legado simultáneamente nace, ¿sí? Con la muerte del causante, es decir, ese cúmulo normativo de herramientas, de acciones que le van a poder posibilitar al legatario poder reclamar la entrega del legado. Pero la propiedad sobre la cosa legada aún puede que no haya nacido. Si estamos en presencia de cosas determinadas, allí sí, nace desde la muerte, pero no va a tener aún dominio sobre la cosa
puesto que el legatario debe recibir la tradición de la cosa por parte del heredero. El heredero debe hacer entrega, supónganse que es un inmueble, supónganse que es una cosa mueble registrable, que inclusive si es automotor, por ejemplo, complica aún más esta cuestión, es decir, el derecho sobre la cosa legada, el derecho sobre el objeto legado, puesto que ustedes saben, por derechos reales, que los automotores tienen un régimen constitutivo que hace nacer el derecho real en cabeza de su titular recién cuando ésta se inscribe por ante el registro de la propiedad automotor, por ante la Dirección Nacional de Registros de Propiedad Automotor, DNRPA, con siglas. Entonces, ven, la cosa automotor, supongan que era objeto de un legado, recién nace el derecho sobre la cosa legada, ¿sí? Un poco lo que les pide allí el programa en el punto cuarto, derecho sobre lo legado, el derecho de dominio sobre la cosa legada, cuando recién se inscriban oportunamente esos oficios, ¿sí? Que transcriban parcialmente los testamentos o mandas testamentarias donde se establecía el legado, ¿sí? Entonces, vean, en ese momento, ¿sí? Recién, por ejemplo, si es automotor, nacerá el derecho sobre lo legado. Si es un inmueble, hasta que no haya tradición de la cosa, es como que hasta vuelve a reiterarse esta teoría de título y modo, ¿sí? Acá el título no es un título formal como, digamos, en una transferencia entre vivos puede serlo una compraventa instrumentada en escritura. Pero el modo viene a ser el mismo, porque el modo en actos entre vivos, ¿sí? El modo en actos entre vivos también es la tradición. La entrega voluntaria de una cosa y recepción voluntaria, correlativa a recepción voluntaria por parte de otro. El tradens y el accipiens. Bueno, en cierta manera acá el tradens es el heredero o son los herederos y el accipiens es el legatario, recién desde que tome posesión de la cosa. Allí consolida su derecho de dominio sobre la cosa, su derecho sobre lo legado. Sin embargo, el derecho al legado, reitero, nació con la muerte. No nos olvidemos esa cuestión. Bueno, volvamos ahora en pos de no hacer tan extensa la clase, pero fuimos marcando distintos puntos, distintos hitos importantes temáticos. Concepto de legado, ¿sí? Naturaleza jurídica del legatario, ¿sí? Esta otra cuestión de sujetos del legado, no nos olvidemos el testador, ¿sí? No nos olvidemos el legatario, no nos olvidemos el heredero grabado que tiene que cumplir con la manda testamentaria. Y ya que estamos con esto de cumplir con la manda testamentaria, repasemos unos lineamientos básicos de lo que ustedes veían en la unidad 4. ¿Cuál es el orden de pago de los legados? ¿Sí? Ya que estamos en ese tema cercano, vamos a repasar estas cuestiones. A ver, un poquito. Vamos a la placa general. Ahí estamos. $23.58. ¿Sí? No nos olvidemos el orden de pago de los legados. ¿Sí? Este hecho de entrega, ¿sí? Que termina siendo en definitiva tradición de la cosa en favor del legatario, obviamente está en cabeza, genéricamente hablando, del heredero. Si hubiere administrador en la sucesión, habrán estudiado también con la profesora Amanda esto de tanto administración extrajudicial como judicial. ¿Sí? Extrajudicial ven que a su vez se distingue si la cláusula o el acto a otorgar es de administración o disposición o de conservación, pero habiendo ya administrador judicial designado y habiendo éste aceptado el cargo, también tiene la misión, la tarea de cumplir con la entrega de legados. De allí que vean en la letra del 2358 pone en cabeza el administrador,
¿sí? El deber de cumplir con los legados efectuados por el causante. ¿Y cómo debe, digamos, comenzar a pagar? Hay un orden, una lógica a seguir. No es, digamos, a la que te criaste, a la Bartola. En primer lugar, 2358, inciso A, conforme al orden que estableció el testador pudo haber expresado en su propio testamento un orden de pago. Primero, cumplir con la entrega de la motoneta Harley Davidson, supongamos para mi sobrino o para mi amigo de excombatiente de Malvinas. Bueno, pum, en cabeza del administrador. Luego, sí, supongamos que no arregló más que eso, como que sí o sí, en primer lugar había que entregar la moto Harley Davidson. Bueno, luego deben comenzar a pagarse los legados de cosa cierta y determinada, y digamos, luego un inciso C del 2358, un todo que capta, digamos, con espíritu residual todos los demás legados. ¿Sí? Y si hubiere varios legados del mismo estilo, a prorrata. ¿Sí? Este famoso mecanismo al cual recurrimos, digamos, recurre a la legislación civil como modo de distribución de cosas, el prorrateo. ¿Sí? Habrá que estarse, digamos, un prorrateo que va a tener que llevar, una operación de prorrateo que va a tener que llevar adelante el administrador. Y puede que nos llegue a pagar a todos. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos entonces el orden de pago del 2358. Ya que estamos en temas de contexto de unidad 4 y vinculando, recordemos la responsabilidad del legatario. El legatario, por deudas del causante, jamás va a poder cumplir, ¿sí? Va a tener que cumplir con deudas contraídas por el causante en vida, más allá del valor de la cosa que viene a recibir. ¿Está? Entonces jamás asume una responsabilidad de tipo personal. No podremos llegar a cobrar deudas, supongamos que asesoramos a acreedores del causante, no podremos cobrar deudas, ¿sí? Contra el causante atacando bienes personales de los legatarios, ¿sí? Puesto que los legatarios a lo sumo, digamos, es cierto, el acreedor va a cobrar antes que el legatario, pero en definitiva, el legatario en última instancia se queda sin nada, porque, digamos, la cosa que iba a recibir queda insumida en el pago de la deuda, ¿sí? Porque es en definitiva, una responsabilidad con la cosa o con el valor de la cosa, ¿sí? ¿Se acuerdan esto que también estudiaban en el contexto de la unidad 4, ¿sí? De responsabilidad cum viribus o pro viribus? ¿Sí? En el sentido de decir responsabilidad con la cosa misma o a lo sumo con el valor de la cosa, si es que ésta a su vez ya hubiese sido dispuesta, vendida y entra un producido. En todo caso se responde con ese producido. Pero jamás, reitero y pongo énfasis, se puede atacar bienes personales de los legatarios. ¿Sí? Recuerdan también que había un instituto del acreedor tardío. ¿Sí? Que supongamos que se avanzaba ya con todos estos trámites, pronto pago, que pin que pan no se presentaba, bueno, se presentaba por hasta un cierto tiempo. En algún momento, precisamente se extinguía, caducaba esa posibilidad de cobro, ¿sí? Y había un orden temporal, un tópico de orden temporal, un año. Desde la entrega del legado ya no puede perseguir más precisamente a los legatarios, de un corte, digamos, una cortapisa, una cortina que separa o divide, digamos, la posibilidad de cobro o no cobro por parte del acreedor tardío. ¿Ven cómo se comienza a vincular temas que fuimos desarrollando, tanto a título personal o como lo han desarrollado tanto el profesor José Luis como la profesora Amanda? Bueno, sigamos avanzando, ¿sí? Después estudien ahí cuestiones de entrega del legado como pauta muy general, porque hay veces que entregar el legado, obligación en cabeza del heredero,
y del administrador de la sucesión, o también anótenlo del albacea, si hubiese albacea testamentario designado, ¿sí? Precisamente la figura del albacea es para cumplir el encargo o las mandas testamentarias, ese es su principal rol, misión o función. Muchas veces la entrega es costosa porque hay que hacer envíos a otras ciudades, a otros domicilios. Bueno, como pauta muy general, los gastos de entrega son cargas de la sucesión y con el concepto de técnico de cargas que manejamos. No se olviden que el patrimonio relicto, la herencia, ¿sí? Debe afrontar deudas del causante. Eso eran deudas, obligaciones contraídas en vida por el propio causante. Pero también están las cargas de la sucesión, que son todos aquellos conceptos, obligaciones generadas en ocasión de la tramitación del proceso sucesorio. Por ejemplo, el honorario de, digamos, de nosotros, los escribanos, ¿sí? Cuando hacemos inventario, particiones, ustedes, Dios mediante, como futuros abogados, cuando pretendan cobrar sus honorarios por la tramitación del proceso sucesorio, ¿sí? Son cargas de la sucesión. Han nacido con posterioridad a la muerte del causante y con la finalidad, digamos, de pago precisamente de deuda y de adjudicación de bienes, es decir, de tramitación del proceso. Bueno, los gastos de entrega del legado, no se olviden, encuadran típicamente, clásicamente, como cargas de la sucesión. Entonces tienen que pagarse con parte, ¿sí? Ojalá que no insuma todo, el caudal relicto. ¿Estamos? Bueno, después lean ahí en el 2503 las reglas sobre evicción, ¿sí? Sobre todo para cuando la cosa es fungible y cómo permite que en todo caso el heredero cumpla con esta obligación de entrega del legado, entregando otra cosa de la misma calidad y de la misma especie, ¿sí? Ante un caso de evicción. Van a encontrar por ahí, en el punto, ya les muestro, o al menos les menciono, acá tengo abierto el otro programa, la otra computadora, en el punto segundo del punto 2 romano van a ver que en un lugar se habla de prelegado. Dos palabritas nomás. ¿Qué es lo que es el prelegado? Prelegado es cuando se deja un legado a una persona que tiene llamamiento legítimo. ¿Está? ¿Se entiende? Es decir, supongan, es dejar, digamos, un bien o un conjunto de bienes, supongan, en el caso de un causante que tiene descendiente, hace testamento y deja a su vez un bien en concreto, en específico, para uno de sus hijos. O para todos ellos, pero establece, digamos, hasta a veces una cuota de participación. Bueno, allí opera lo que se conoce en doctrina y lo cual es válido. Después les invito a que lean el libro de Mafía. Tiene un lindo desarrollo, el libro de Mafía que les dejé ahí en formato digital hace unos meses atrás. El prelegado es válido. Lo que sí, digamos, tiene de singular porque en ese supuesto, ese sujeto, esa persona en particular, tiene un doble llamamiento, tiene un llamamiento legítimo. Supongamos si era un descendiente hijo, un llamamiento legítimo en el cual, por el cual va a concurrir a una sucesión en su carácter de heredero, con vocación universal al todo, pero a su vez tiene un llamamiento particular a recibir un bien concreto. Entonces ahí el profesor Mafía hace, Mafía Belucio, hacen este juego de cómo puede renunciar, lo cual sería ilógico, pero puede renunciar al llamamiento legítimo y no obstante conservar el llamamiento testamentario, digamos, del legado instituido. O viceversa, renunciar al tratamiento, renunciar al legado y mantener el llamamiento legítimo, lo cual sería un poco más lógico. Porque a veces, ¿qué pasa? El legado viene con cargos, ¿sí? Que hay que cumplimentar y esto insume, digamos, dinero, tiempo, hay que desplegar, digamos, una actividad, hay que gastar energía, a veces no solo energía, sino también dinero. Entonces ahí se plantean un cúmulo de cuestiones de si puede renunciar, no puede renunciar.
La cuestión es que como estamos en presencia de derechos patrimoniales, son todos ellos esencialmente renunciables. Reitero la idea, no se olviden, el prelegado es cuando el testador en su testamento dispone el legado y pone como beneficiario o a favor de alguien que ya tiene llamamiento legítimo o que tendría, digamos, llamamiento legítimo en su sucesión. Bueno, ¿qué es lo que se puede legar? Puede ser objeto de legado, ahí ustedes lo ven en el 2497, ¿sí? Todos los bienes que están en el comercio, aún lo que no existen todavía, pero que existirán después. Bueno, esto es un poco lo de cosa futura, ¿sí? No se prohíbe el legado de cosa futura, no se prohíbe el legado de cosa ajena. El tema es que va a ser mucho más sencillo un legado de cosa cierta y determinada, porque es individualizable, entonces queda claro el encargo, la manda que tiene que cumplir, que cumplir con esa manda, ¿sí? ¿Por qué tiene que cumplir? Porque está perfectamente determinado. En cambio, hay veces que en cabeza del heredero queda una obligación por cumplir que lleva a que hasta el propio heredero tenga que hacerse de la cosa para luego poder entregarla al legatario. Como que tiene que conseguir la cosa. Esto pasa a veces con las cosas futuras, ¿sí? Como pauta general siempre van a ver que el heredero tiene que entregar la cosa en el estado que se encuentra. Esa es, digamos, un poco la pauta general. Lo cual suena muy lindo, digamos, muy histriónico, muy idílico, perdón, pero cuando vamos a un caso en concreto, se comienza un poco a empiojar o a embarrar la cuestión. Eh, Vean que no es menor, vuelvo a un tema que hablé hace unos 15 minutos atrás del derecho al legado, porque esa cuestión del derecho al legado, cuando la cosa es cierta y determinada, ¿se acuerdan que el derecho al legado, entonces el derecho a recibir la cosa, más allá de que aún todavía no la tenga, implica de que el legatario es el que va a tener derecho como propietario de la cosa principal, por ejemplo, a percibir frutos. Entonces puede ser que hasta que se le entregue la cosa, esa cosa siga produciendo, generando frutos civiles, naturales, industriales. Bueno, técnicamente son de propiedad o titularidad del legatario, ya no de los herederos. Entonces, de alguna manera va a tener que hacerse alguna cuenta de entrega del legado por la cual él recibe la cosa principal, pero seguramente también como acreedor de esos créditos, él va a tener derecho a percibir, ¿sí? Precisamente esos créditos, que le paguen los herederos, quizás en algún monetario o con dinero, ¿sí? Bien, vamos avanzando en las distintas clases de distintos legados, ¿sí? Ven ahí el que menos problema genera, el 2498, legado de cosa cierta y determinada, ¿sí? Ven acá, les leo completo porque es, digamos, como pauta general. Legado de cosa cierta y determinada, el legatario de cosa cierta y determinada puede reivindicarla. Vean que hasta se le dota de una acción propia de los derechos reales, por eso tan dueño es con citación del heredero. Debe pedir su entrega al heredero, al administrador o al albacear. Esto es un poco lo que yo les ponía de manifiesto hace unos minutos atrás. Quienes tienen que cumplir con la entrega del legado. Aunque la tenga en su poder por cualquier otro título, los gastos de entrega del legado están a cargo de la sucesión. ¿Estamos? Este principio que les planteaba, el heredero debe entregar la cosa legada en el estado en que se encuentra a la muerte del testador, con todos los accesorios. ¿Sí? A partir de esto es que se empieza a plantear en los artículos que siguen ahí, 2501 y siguientes, esta cuestión es de si cuando el testador
supongan era un inmueble, testó a favor de alguien, supongan 10 años antes de su muerte. Pero luego en ese inmueble, por ejemplo, se hicieron mejoras, qué sé yo, se construyó una casa de 2 pisos. Cuando testó era un baldío, pero luego en esos últimos 10 años de vida el testador hizo mejora, puso una pileta, un quincho, construyó una planta baja, una cochera, un garage. ¿Tiene derecho a ello también el legatario? La respuesta es afirmativa, que sí. ¿Sí? Porque el legado de un inmueble, ahí lo ven en el 2501, comprende las mejoras existentes, cualquiera que sea la época en que hayan sido realizadas. Y escuchen esto último también, hay veces que el propietario de un inmueble compra inmuebles colindantes, es decir, inmuebles vecinos, que limitan con el inmueble objeto principal. Los terrenos adquiridos por el testador después de testar, que constituyen una ampliación del fondo legado, se deben al legatario siempre que no sean susceptibles de explotación independiente. Entonces, como que en principio también formaría parte del beneficio del legado que recibiría el legatario. Ojo con el legado de cosa ajena. Vean el modo en que se redacta las cláusulas. Es como que primero nos pone, digamos, la cortapisa, el freno de mano, el código. El legado de cosa ajena no es válido, pero se convalida con la posterior adquisición de ella por el testador. ¿Sí? También es válido, vean, el legado de cosa ajena, si el testador impone al heredero la obligación de adquirirla para transmitirla al legatario o a pagar a este su justo precio si no puede obtenerla en condiciones equitativas. ¿Sí? Puede ser a veces que lo que hubiese legado por ahí no era del testador y por algún u otro motivo el legatario, el futuro legatario, en vida del testador ya se hizo dueño de la cosa, que es el último párrafo del 2507. Si la cosa legada ha sido adquirida por el legatario antes de la apertura de la sucesión, se le debe su precio equitativo. Vean cómo allí el heredero termina cumpliendo, entregando, digamos, dinerarios, entregando dinero en cabeza del legatario. El legado queda sin efecto si la adquisición es gratuita. Puede que la haya recibido a título gratuito por alguna otra transmisión que no efectuó el legatario, el testador. ¿Sí? Ojo con esto, legado de un bien en condominio, ¿sí? Ya lo han estudiado los que cursaron conmigo, creo que son la mayoría en su momento. No se olviden que el condominio es un derecho real, en donde entonces una cosa, un conjunto de cosas, eh, está bajo titularidad de dos o más personas. ¿Cómo se expresa el derecho o extensión de cada condominio? Conforme a su porción indivisa o parte indivisa. ¿Sí? Es, digamos, como el dominio, pero en cabeza de varias personas a la vez. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona lega una cosa que tiene en condominio? El legado de un bien cuya propiedad es común a varias personas transmite los derechos que corresponden al testador al tiempo de su muerte. ¿Qué puede pasar? Supongan, cuando hizo el testamento, una persona era dueño, era condómina en la mitad de la cosa. Pero antes de su muerte, supongan, se hizo de la otra mitad, la adquirió, supongamos, a título oneroso, o la adquirió a título gratuito porque alguien le donó, le regaló en definitiva. Es decir, al momento de la muerte del propietario del 100%. ¿Qué es lo que lega? ¿Lega solo lo que él era titular al momento de testar o lega lo que él es titular al momento de su muerte? Esto último. El legatario va a ser propietario de la totalidad de la cosa, puesto que interesa el momento de la muerte. ¿Sí? No importa que él era condómino cuando... Condómino, supongan, en un condominio entre dos personas. Si después se transforma en propietario exclusivo, o supongamos que era un condominio entre tres personas, por partes iguales. Cuando él hizo el testamento era condomino en un tercio. Luego, antes de su muerte, supónganse un año antes, adquirió una tercera parte más. Bueno, en ese caso queda claro que el legatario no va a ser beneficiario de toda la cosa.
pero va a ser condómino en 2/3 partes, en 2/3 de la cosa, puesto que interesa, digamos, de cuánto era el titular al momento de la muerte. Este es un lindo caso para no olvidarlo. ¿Sí? Legado de cosa grabada. Háganse, digamos, en su cabeza el ejemplo, cosa hipotecada. ¿Sí? El más habitual, cosa hipotecada. Eh, Supónganse que el testador no terminó de pagar la hipoteca en vida, pero sin embargo él ya hizo legado de un inmueble por su propio testamento. Bueno, el heredero no está obligado, ¿sí? Corro acá un poquito la plaquita, a liberar la cosa legada de las cargas que soporta. Acá volvemos al principio general, que el heredero tiene que entregar la cosa en el estado en que ésta se encuentra, tanto de facto como de iuris, jurídicamente. Si la cosa está hipotecada, bueno, en todo caso, el legatario eventualmente con la cosa responde por el pago de la deuda principal que en principio está en cabeza de los herederos, ¿sí? Y a lo sumo él responde con la cosa, pero hasta el límite de la cosa. Reitero este sistema de responsabilidad del legatario. Jamás vamos a poder llegar a los bienes personales del legatario para intentar cobrarnos con algunos de ellos, ¿sí? Cobrar nuestro crédito si somos acreedores, si somos abogados de los acreedores, con alguno de esos bienes del legatario. Reiterando el concepto, el heredero tiene que entregar la cosa, no importa que esté hipotecada, si era un bien inmueble o si era un auto con una prenda, digamos, una prenda, supongan un automotor que está proveniente de un crédito prendario, bueno, entrega como está la cosa. Estará la obligación principal en cabeza del heredero de cumplir con la cosa. Eventualmente, el legatario responde por hasta el límite de la cosa, ¿sí? Cum viribus pro viribus, con la cosa o con el valor de la cosa. Bien, veamos qué otras cosas más. Después vean esto del legado de género en el 2502. ¿Sí? Es un casuismo, les digo, para quemar neuronas, pero me gusta que nos llevemos algunas pautas generales. Este es interesante, legado de crédito, legado de liberación. Esto era lo que yo le anticipé un poco de que a veces le hace el legado en favor de su deudor y otras veces en favor del acreedor. Vean, el legado 2505, el legado de un crédito o la liberación de una deuda, comprende la parte del crédito o de la deuda que subsiste a la muerte del testador y los intereses desde entonces. Es como que siempre el momento de la muerte del testador es el determinante de la extensión, acá en este caso, del tamaño del legado. El heredero debe entregar al legatario las constancias de la obligación que el testador tenía en su poder. La liberación de la deuda no comprende las obligaciones contraídas por el legatario con posterioridad a la fecha del testamento. ¿Se entiende? O sea, a las obligaciones que contrae luego de la muerte no comprende, ¿sí? Solo a las anteriores. Y ahora vean el legado al acreedor, ¿sí? Este es, digamos, la contracara. Lo que el testador legue a su acreedor no se imputa al pago de la deuda, excepto disposición expresa en contrario. ¿Dónde? Obviamente en el propio testamento. Es decir, cualquier testador puede hacer legado en favor de su acreedor. Y ello en principio no es para imputar a pago de deuda, sino que es legado, excepto disposición en contrario. Y escuchen esto último, el reconocimiento de una deuda hecha en el testamento se considera un legado, nuevamente, excepto prueba en contrario. Ahí es distinto, digamos, reconocer una deuda, en principio sí se entiende como legado, ¿sí? Bajo forma de legado, como disposición testamentaria de carácter patrimonial. Vean qué interesante, acá el 2509 ya van a ver cómo de este artículo después yo lo conecto con un tema que no traté la clase anterior y con el cual cerramos, ¿sí? El tema del día de la fecha. Legado de alimentos. Vean, cómo poder empezar a utilizar al testamento, quizás a veces con legados y por qué no con lo que seguidamente vamos a ver dentro de unos minutitos,
con un fideicomiso testamentario. Hay veces que, digamos, la persona no muere, no fallece o se va de este mundo, se va de gira, como dicen algunos, con avanzada edad. Hay veces que hay enfermedades terminales en curso y demás, que lleva a que los potenciales herederos de esa persona, quizás algunos de ellos todavía no han llegado a la mayoría de edad. Y otras veces puede que sí ya hayan llegado a mayoría de edad al momento de sucederlo, pero tienen alguna disvalía. Entonces vean qué interesante el 2509, puesto que se puede instituir legado de alimentos. ¿Qué es lo que comprende? Vean, el legado de alimentos comprende la instrucción adecuada a la condición y aptitudes del legatario, el sustento, vestido, vivienda y asistencia en las enfermedades, hasta que alcance la mayoría de edad o recupere la capacidad. Si alcanza la mayoría de edad por el legatario y persiste su falta de aptitud para procurarse los alimentos, se extiende hasta que se encuentre en condiciones de hacerlo. Vean qué interesante. El legado de alimentos a una persona capaz vale como legado de prestaciones periódicas en la medida dispuesta por el testador. Es decir, no solo se puede hacer legado de alimentos en favor de personas con alguna minusvalía o discapacidad, sino también a favor de persona capaz, ¿sí? Tanto de lo civil como de lo motriz, funcional, digamos, cognitivo. ¿Por qué decía que cómo proteger a potenciales herederos que aún no han entrado en la mayoría de edad? Bueno, se puede disponer legado de alimentos, pero ¿por qué no vean también, y acá los llevo a este tema, que es el punto final de la bolilla 12? ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a hablar algo de fideicomisos testamentarios y no lo hablamos al final porque se nos hizo muy extensa la clase? Ahora les quiero mencionar con digamos, con la visualización de un proyecto de fideicomiso testamentario como para que ustedes entiendan cómo el testador, obviamente bien asesorado, acá ya hay trabajo, hay ingenio de abogados, de escribanos, de contadores. Es difícil que en un testamento hológrafo se instituya un fideicomiso testamentario, pero quiero que repasemos. ¿Recuerdan los 4 roles que existen en el fideicomiso, no es cierto? Está el fiduciante, la figura del fiduciante, que en este caso sería el testador. Está el fiduciario que es quien va a ejercer, digamos, la propiedad fiduciaria, muy probablemente en favor del tercer rol, que es el beneficiario. ¿Sí? Ese beneficiario probablemente sea la persona incapaz o el menor de edad. Y después va a haber un destinatario final de los bienes, que es el fideicomisario, que puede ser a su vez la persona incapaz o quizás otra persona. Entonces, reitero los 4 roles de cualquier fideicomiso, sea de índole o corte contractual o este que es testamentario: fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. Habiendo repasado esa idea, les muestro ahora en un proyecto del escribano D'Alessio. Les cuento que el escribano D'Alessio es el actual escribano de gobierno de la nación a nivel nacional, es el que les toma juramento a los presidentes de la nación cuando asumen, a los ministros cuando el presidente designa a los ministros que tienen y llevan adelante las distintas carteras, digamos, de temas, ¿sí? A nivel nacional. Les muestro el proyecto de D'Alessio, vean. Y acá vamos a ir cerrando la clase del día de la fecha. Vean, este archivo yo después, con tiempo, no para el día de mañana, que viene el coloquio y demás, pero les voy a subir también ahí en el contexto de la unidad 13. Ahí tienen algunas cláusulas testamentarias de estilo, ¿sí?
Vemos ahí esto de testamento con institución de fideicomiso testamentario, para que vean que tampoco es la fórmula de la fisión nuclear esto. Hay una parte introductoria en donde comparece, ¿sí?, el testador, cláusula primera, cláusula segunda, cláusula tercera, cláusula cuarta, paso a leerles acá más literal, que instituye un fideicomiso testamentario que se regirá por las disposiciones del capítulo 30, del título cuarto, del libro tercero. ¿Por qué libro tercero? Porque el fideicomiso en general está regulado en materia del contrato de fideicomiso, cuando en realidad escapa más allá, va más allá de solo contrato, puesto que también admite forma testamentaria. Entonces le decía, el libro tercero del Código Civil y Comercial de la Nación, y en especial por las siguientes estipulaciones. Punto primero, finalidad del fideicomiso: subvenir las necesidades de su sobrino B, quien, dada su discapacidad mental, se verá impedido de obtener los fondos necesarios para su subsistencia y educación. ¿Sí? Muy bien. Después vean, en primer lugar se nombra el fiduciante es el propio testador. Punto tercero, fiduciario, la sociedad C, pone un fiduciario persona jurídica. Punto cuarto, fiduciario sustituto. Eventualmente se puede nombrar un fiduciario que sustituya al originariamente designado. Punto B, beneficiario. Punto 5, perdón, beneficiario, tal persona, argentino, nacido tal fecha, hijo de tal persona, documento nacional de identidad tal, quien ha sido declarado insano por sentencia. Vean qué singular esto. ¿Sí? Entonces, el fideicomiso se instituye en su beneficio. Supongan que hay uno o más inmuebles, ¿sí? O supongan que son inmuebles pero extensiones rurales, que producen frutos, ¿sí?, naturales e industriales. Vean, fideicomisario, yo les anticipé, es el destinatario final de los bienes. Podrá ser el beneficiario o, en su caso de que el fideicomiso se extinguiera por su fallecimiento, tal asociación. Es como que un mecanismo residual. ¿Sí? Punto 7, digamos, ¿qué puede hacer el fiduciario? Que en primer lugar nombraba una persona jurídica. El fiduciario procederá a alquilar los bienes fideikomitidos en las condiciones en que, dada su idoneidad en la materia, considere más conveniente para los intereses del beneficiario. La administración incluirá el pago de impuestos y expensas que graven los bienes, así como la realización de todas las tareas de conservación que sean necesarias. El fiduciario, vean cómo están reguladas las facultades de administración, vedadas las facultades de administración y disposición del fiduciario. El fiduciario no se encuentra facultado para vender ni gravar los bienes fideicometidos. ¿Sí? Octavo, destino de los fondos. El fiduciario practicará en forma mensual una liquidación en la que incluirá los alquileres percibidos y los gastos realizados. Del importe neto retendrá un 5% en concepto de honorario por su función. Parece el fideicomiso de Maratea. El remanente deberá ser destinado al pago de los gastos que insuma la alimentación, vestimenta, educación, salud y todo otro que origine el mantenimiento del beneficiario. Los gastos a efectuar serán decididos exclusivamente por el curador del beneficiario. Estamos en presencia también de una persona que tiene un representante legal. Y el fiduciario deberá limitarse a pagar, en la medida en que los fondos sean suficientes, las facturas que se les presenten. Todo remanente deberá ser invertido en colocaciones bancarias, cuyo producido será afectado para incrementar el patrimonio fideicomitido. Rendición de cuentas, décimo. El fiduciario rendirá cuentas al curador, está, al representante legal del incapaz, al curador del beneficiario en forma anual entre el 1 y el 5 de enero, conforme por lo previsto o lo prevé el artículo 1675 del Código Civil y Comercial. Finalmente, sexta, esta es una cláusula común de estilo a cualquier testamento, que esta es su última y bien deliberada voluntad y que revoca todo otro testamento que hubiera otorgado con anterioridad. ¿Sí? Luego ya viene la frase de estilo.
de cierre de cualquier testamento. Este sería un testamento por acto público, celebrado ante escribano y presencia de 2 testigos. Yo, el escribano autorizante, leo en alta voz esta escritura a su otorgante, en presencia de los testigos tal y tal, que han asistido, escuchen esto, desde el comienzo hasta el fin del acto, sin interrupción alguna, y oyen su lectura y conformidad del testador. Bueno, gente, vamos cerrando en general las clases que se encontraban a mi cargo. Se hizo un poco más extensa la clase de hoy, pero que creo que tienen un lindo pantallazo como para encarar la parte final de la materia, sea para coloquio, sea para final. Incluí este último punto tema de fideicomiso testamentario porque creo que es algo que de a poquito, como estudiantes que ahora son en la brevedad, a la postre, futuros abogados y abogadas, hay que animarse a que la gente teste, ¿sí? Como les decía, parafraseando a los decadentes, cualquiera puede cantar, cualquiera puede testar. Lógicamente viene, digamos, la inteligencia, la entelequia, la ingeniería jurídica de ustedes. Por eso están estudiando derecho sucesorio, conociendo las reglas de cómo funcionan estos posibles contenidos a ser volcados en los instrumentos que se formalicen, ¿sí? Intentando siempre, no se olviden, uno como abogado, como escribano, intenta materializar expresión de deseos de la gente. La gente ya se va a ir, va a pasar a mejor vida, pero hay mucha gente que pretende dejar organizada por estos mecanismos de planificación sucesoria de la mejor manera posible. No solo sus cosas patrimoniales, sino también muchas otras veces cuestiones de carácter afectivo, ¿sí? Sentimental. ¿Cuál es la vía adecuada para hacerlo? Testamento. Hay que animarse a testar. Bueno, gente, vamos cerrando acá la clase de hoy. Les deseo el mayor de los éxitos para lo que queda de cursada, de coloquio. Los espero en final. Yo estoy, como siempre digo, alternativamente porque estoy haciendo suplencias y demás, cubriendo a otros profes. Este año no pudo estar la profesora Hilda de Chat. Hace unos 2 años atrás no podía cumplir con su carga horaria el profesor José Luis. Y bueno, pero soy un apasionado del derecho sucesorio, ¿sí? Y bueno, siempre le doy esa impronta notarial, queda claro, ¿no? A litigiosa. Pero bueno, espero que haya sido la cursada de su agrado. De parte de la cátedra siempre intentamos poner todo nuestra mejor intención. Tanto José Luis, tanto Amanda y quien les habla. Bueno, les mando un gran abrazo desde la cátedra de sucesiones de la querida Universidad Católica de Santa Fe. Nos vemos, gente. Aquí corto la clase del día de la fecha.